importante. Nosotros, los que somos padres, valoramos mucho nuestra relación con nuestros hijos y estamos sumamente preocupados cuando ellos se enferman o cuando emprenden algún tipo de labor que sea difícil o riesgosa. Porque nosotros deseamos para nuestros hijos lo mejor como padres. Y sufrimos mucho cuando ellos la pasan mal. De la misma manera que nos alegramos profundamente cuando triunfan en las empresas que desarrollan, en sus profesiones, en sus empleos, en sus negocios. Nos sentimos felices por el triunfo de nuestros hijos, más que si hubiésemos triunfado nosotros mismos. Y esto pasa porque nosotros, aún siendo malos, como dice el Evangelio, queremos dar a nuestros hijos muchas cosas buenas. A veces, en este mundo convulsionado y complejo de hoy, no logramos acertar. Y ellos pasan también a sufrir un poco más de lo que desearían. Mas todo este sufrimiento recibe por recompensa la experiencia de haber aprendido alguna cosa buena. Porque aún en el fracaso hay lecciones de indudable valor para todos nosotros. Esta es una semblanza, pequeña semblanza, de la relación que nosotros mantenemos o debemos mantener con nuestros hijos, a quienes amamos. Dios es nuestro Padre Creador. Es a la vez Creador del universo, poderoso, todopoderoso, dice, bueno, justo y noble. Y nosotros, queridos hermanos, somos sus hijos. A través de la doctrina espírita, nosotros venimos a entender que por nuestro cuerpo somos hijos biológicos de nuestros padres. Recibimos de ellos los valores del cuerpo físico por la ayuda de Dios. Venimos a saber también a través de la doctrina espírita que por el periespíritu o segundo cuerpo nuestro somos hijos de este mundo. Hasta tal punto que estando en cuerpo espiritual, si recibimos autorización para visitar otros mundos habitados, tenemos que cambiar de periespíritu, porque este solo sirve para la tierra. Y también sabemos hoy con toda seguridad que por el Espíritu somos hijos de Dios. Entonces, tenemos una trilogía de cuerpos distintos. Y tenemos también una trilogía diferente de procedencias.
Por el cuerpo, repito, hijos de nuestros padres. Por el espíritu, hijos de este planeta. Y por el espíritu, oh alma, hijos de Dios. Estas cosas ameritan profundos estudios. Y nosotros estamos en esta doctrina empeñados en saber muchas cosas. Y la doctrina nos enseña, nos devuelve el conocimiento que necesitamos para entender los mecanismos de la vida. Cuando el maestro Allan Kardec estaba cotejando los documentos y analizándolos, que después irían a transformarse en el libro La Génesis, decidió incluir en el capítulo número 6 de este hermoso libro una comunicación trascendental del maestro Galileo Galilei, recibida por el también médium y astrónomo Camilo Flammarion, donde él elucida y esclarece sobre nuestra procedencia espiritual. Informándonos con lujo de detalles nuestro comienzo, cómo se realizó nuestro comienzo como espíritu. Y dice así, cito, capítulo número 6 de la Génesis, punto 19. Pero hasta ahora guardamos silencio sobre el mundo espiritual que también forma parte de la creación y cumple sus destinos según las augustas prescripciones del Señor. Solo puedo dar una enseñanza muy restringida acerca del modo de creación de los espíritus, por razón de mi propia ignorancia, y debo callarme aún sobre ciertas cuestiones, aunque me sea permitido profundizarlas. Aquellos que están religiosamente deseosos de conocer y que son humildes ante Dios, les diré, suplicándoles no basar ningún sistema prematuro sobre mis palabras. El espíritu no llega a recibir la iluminación divina que le da al mismo tiempo que el libre albedrío y la conciencia, la noción de sus altos destinos, sin haber pasado por la serie divinamente fatal de los seres inferiores, entre los cuales se elabora lentamente la obra de su individualidad. Es solamente a partir del día que el Señor imprime sobre su frente su augusto tipo que el espíritu toma lugar entre las humanidades. Una vez más, no construyáis sobre mis palabras vuestros raciocinios, tan tristemente célebres en la historia de la metafísica. Preferiría mil veces callar acerca de cuestiones tan elevadas, tan llevadas por encima de nuestras meditaciones elevadas, por encima de nuestras manifestaciones comunes, antes que poneros a desnaturalizar el sentido de mi enseñanza y sumergiros por mi culpa en los laberintos inextricables del destino o del fatalismo. Como decía Allan Kardec, la Génesis capítulo 6, Uranografía General, punto 19. En este texto nosotros vamos a observar algunas cosas que vamos a destacar, pues son muy importantes. Primero, llama la atención que en el párrafo 3
Galileo Galilei, que fue un científico notable, diga: aquellos que están religiosamente deseosos de conocer. Aquí se ha creado contra la palabra religión, religioso y religiosamente especie de una urticaria, como si esta palabra apestara. Sin embargo, el propio Kardec, refiriéndose a la mediunidad, nos dice en repetidas ocasiones que la mediunidad es una cosa santa que debe ser trabajada religiosamente, entre otras cosas. Y añade: aquellos que están religiosamente deseosos de conocer y que son humildes ante Dios. Doble condición. La humildad ante Dios es necesaria para comprender la paternidad divina. En la única ocasión, queridos hermanos, en que el Maestro Jesús se pone de ejemplo a sí mismo, nos dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Repito, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces aquí los que son religiosamente deseosos de conocer la verdad y son humildes ante Dios, para ellos viene la revelación. Y en esta revelación hay tres aspectos importantísimos. En el momento en que nosotros recibimos nuestra condición de espíritus, luego de haber pasado por la serie infinitamente fatal de los reinos menores, ahí en el momento de tener la iluminación necesaria, cuando Dios puso el tipo de espíritu en nuestra frente, recibimos tres cosas: el libre albedrío, la conciencia y la noción de nuestros altos destinos. Repito, el libre albedrío, la conciencia y la noción de nuestros altos destinos. Sobre el libre albedrío ya conocemos bastante y podemos sintetizar todo lo que significa diciendo así: para todos nosotros la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Ustedes aquí, amados hermanos, estáis cerca de los campos y sé que muchos de ustedes probablemente trabajan en ellos. Y si siembran papas, van a recoger papas. Y si siembran milpa, van a recoger maíz. Y cualquier cosa que siembren, de eso recogen. Y recogen de manera multiplicada, porque ese es el objeto de la siembra. Bien, pues en el libre albedrío usted tiene la libertad de hacer lo que le plazca dentro de determinadas restricciones impuestas por la ley de la tierra y por su conciencia, de la cual vamos a hablar a continuación. Porque dice don Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno hace la paz. Usted no puede usar su libre albedrío para dañar a otra persona, porque eso viola las leyes del mundo tierra y también las leyes del mundo espiritual. Pero tenemos aquí, sin platicar mucho más, sin dialogar mucho más, tenemos ya una referencia exacta. La siembra es libre, la cosecha es obligatoria. Y dicen los campesinos en mi tierra, allá en Canarias, que quien siembra vientos, cosecha tempestades. Eso lo tenemos claro. Tenemos un libre albedrío, pero que tenemos que atenernos a las consecuencias de nuestros propios actos. La segunda cosa importante que nos señala aquí el maestro Galileo es que nosotros recibimos la conciencia.
Y esta conciencia es una cosa tan grande y tan extensa que aún hoy, cuando han pasado tanto tiempo de que nosotros ya somos espíritus, pues ya llevamos en el decir de los elevados mentores que nos orientan, ya llevamos en promedio aquí en la Tierra más de 2.400 existencias. Todavía, sin embargo, no sabemos realmente qué significa la conciencia. Tenemos una idea más o menos clara. Mi conciencia me dice que debo actuar bien, pero es más allá. Esto llega más lejos. La conciencia es la parte de nuestro organismo espiritual que, entre otras muchas cosas, tiene la condicionalidad, la posibilidad de recibir los mensajes divinos. Cuando Dios se dirige al hombre y quiere que éste reciba un determinado mensaje, es a través de la conciencia que se recibe. Luego, absolutamente todas nuestras conversaciones con Dios se rigen a través de la conciencia. Finalmente, hay otro asunto importante aquí en la declaración de nuestro hermano Galileo. Un planteamiento importante, como dije, verdaderamente importante. Pues resulta que al recibir nuestra condición de espíritu, recibimos también con ella, o deberíamos recibir, la noción de nuestros altos destinos, la noción de nuestros elevados destinos. Lo que pasa es que aquí en la tierra nosotros estamos lejos de comprender la grandeza de lo que significa ser hijo de Dios, la grandeza de lo que significa poder recibir de Él la inspiración y el apoyo necesarios para seguir viviendo. No tenemos aún la noción de nuestros altos destinos porque estamos enfermos de pequeñez, enfermos de ignorancia, y hablo de mí mismo. Por eso no alcanzamos a comprender la grandeza divina y la grandeza de las herramientas que tenemos en la mano. Y este no es un problema que viene de ahora. Refiriéndose a esta extraña condición del ser humano, decía el gran maestro de la literatura alemana, Goethe, que nosotros los hombres buscamos un tesoro en la tierra y nos sentimos complacidos y desistimos de seguir buscando ese tesoro si nos tropezamos con una lombriz. Más o menos esa es la traducción de ese gran libro de él que se llama Fausto. Bien, pues lamentablemente no tenemos nosotros los seres humanos, no estamos lo suficientemente despiertos para comprender la noción de nuestros altos destinos. Ello significaría saber por qué somos. Primero, saber por qué somos. En segundo lugar, saber de dónde venimos. En tercer lugar, saber por qué estamos aquí. En cuarto lugar, saber hacia dónde vamos. Todas estas cosas son importantes y la doctrina espírita nos las explica. Pero vamos a resumirnos a la concesión mediante la cual nosotros podemos mantener conversaciones con Dios, mantenernos unidos a Él a través de los sentimientos y a través de la palabra. Muchos piensan que esto no es posible. Incluso tuvimos la oportunidad de conocer hace un par de años una propaganda que surgió en Europa. Colocaron en diversos autobuses que circulaban por las ciudades unos anuncios donde se
existe. Probablemente Dios no existe. Esto levantó ronchas entre las personas religiosas, porque de alguna manera todo esto significa, entre otras muchas cosas, incredulidad, y significa también una falta de respeto hacia personas que tenemos el deseo de conocer más y mejor a Dios. Y ellos alegaban que decían que probablemente Dios no existía, porque ninguno de nosotros tenía la capacidad de mostrarles a ellos a Dios. Tuve la oportunidad de hacer una investigación sencilla, porque mi tiempo también es reducido, a ver si en la Biblia y en los Evangelios encontraba algo que pudiera dar respuesta a estas personas materialistas y ateas. Y encontré un par de cosas que quiero compartirlas con ustedes hoy. En el Salmo 24, versículos 3 y 4, refiriéndose a Jehová, dice, pregunta, ¿quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién de nosotros estará en el lugar santo donde Dios se encuentra? Y responde, el limpio de manos y el puro de corazón. O sea, en este salmo se explica de manera clara que el limpio de manos y el puro de corazón podrán convivir con Dios. Ahora, esto acarrea una serie de problemas. ¿Dónde están los hombres puros de manos y limpios de corazón? Otra pregunta más. ¿Esta es la única referencia que se encuentra en la Biblia sobre esto? No. Jesús en Mateo 5:8 reitera lo que se encuentra en el capítulo que mencionamos, en el Salmo 24, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez la misma insistencia. El Señor Jesús no vino a mentirnos, no vino tampoco a dejarnos un mundo de fantasías. Él simplemente nos informa que aquellos que tienen el corazón limpio verán a Dios. Más adelante, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, Pablo nos informa, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también me estaba acordando que en Hechos de los Apóstoles hay otra referencia muy significativa. Cuando dice Lucas, que fue el autor de este texto admirable, que Dios hacía maravillas por las manos de Pablo. Y agrega el mentor Emanuel, que es el guía espiritual de nuestro Francisco Cándido Javier, que todos los que tengan manos limpias, como las tenía Pablo, van a recibir la potestad de hacer maravillas a través de él. Queda claro en estas cuatro aseveraciones que para tener la virtud de estar, de convivir, de ver, de conocer a Dios, es necesario tener las manos limpias y el corazón puro. O sea, es necesario de vivir rectamente, viviendo las enseñanzas de nuestro Señor. Esto trae a colación otra frase admirable que nosotros conocimos en Puerto Rico. Allí en la Escuela de Consejo Moral
tienen una frase del gran apóstol de la mediunidad puertorriqueña que decía o dice: para tratar con Dios hay que tener vergüenza. Pero esta vergüenza no debe traducirse por timidez o temor. Es la vergüenza que el hombre tiene para hablar con Dios. Debe traducirse como pundonor, como honestidad, como honradez, como transparencia. O sea, para tener contacto con Dios, nuestro Padre Creador, hacen falta todas estas cosas. Entonces no es que Dios no exista, es que ¿dónde vamos a encontrar un hombre o una mujer que tenga las manos puras y el corazón limpio? He aquí la dificultad. Pero si usted está luchando por adquirir estas condiciones, usted va a poder ya desde ahora, sin necesidad de ver a Dios, sin necesidad de convivir con Él, usted va a poder conversar con Él. Que para esto las condiciones son un poco menos fuertes, por decirlo de alguna manera. Así las cosas, queridos hermanos, Dios existe, pero hay esa enorme dificultad. Nosotros estamos en el mundo y creemos ser muy inteligentes cuando nos aprovechamos de nosotros, cuando violamos los derechos de los demás, cuando nos tomamos derechos que no son nuestros y dejamos de lado la fraternidad, la solidaridad, el amor al prójimo y todas esas cosas importantes y buenas que nos sirven para vivir mejor. Si tenemos ya deseo de mejorarnos, entonces ya estamos en condiciones de conversar con Dios. Ahora, Él siempre va a escuchar todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros sentimos, porque Él lo sabe por anticipado. Al Padre Nuestro común, nosotros le hemos agregado y ampliado alguna frase, donde se dice normalmente: Padre Nuestro que estás en los cielos. Nosotros decimos: Padre Nuestro que estás en todas partes, porque Dios está en todas partes. Y como tiene esa capacidad de estar en todas partes, tiene también otras muchas capacidades, entre ellas la de saber cómo piensan y cómo sienten cada uno de sus hijos. Ahora, evidentemente, si usted, querido hermano, querida hermana, vive en un mundo de triquiñuelas, en un mundo de trampas, en un mundo de vivezas, comprando los tomates a 10 y vendiéndolos a 100, y entonces vendiendo kilos de 800 gramos, por ejemplo, por decir una cosa sumamente suave y pequeña, usted de momento no está en capacidad de conversar con Dios, porque usted tiene que cambiar. Pero eso no implica que Dios no exista. Dios existe. El problema está en que usted no está siguiendo los mandamientos de Él para ponerse en sintonía. Dios presencia cada uno de nuestros actos. Por eso es que debemos dedicárselos a Él siempre y pedirle cuando comienza el día que Él nos oriente a ver qué es lo que nosotros queremos, a ver qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque tenemos también la intención siempre de hacer las cosas a nuestro modo, como si fuésemos los reyes del universo. Queremos un Dios que sea nuestro suplidor de necesidades. Lo tenemos allí más que nada para pedirle cosas, como si Dios fuera un depositario
de abarrotes, donde nosotros llegamos y decimos, dame 1 kilo de esto, y el dependiente nos da 1 kilo de esto. Dame 1 kilo de lo otro, y el dependiente nos da 1 kilo de lo otro. Pensamos que Dios podría ser así, pero ese no es el Dios que nosotros tenemos, porque es el Dios del universo, inteligente y bueno. Para empezar, debemos respetarlo. Antiguamente, cuando se mencionaba a Dios, se decía, se hablaba del Dios de los ejércitos, que aparece en el Antiguo Testamento. No existe ese Dios de los ejércitos, riguroso y malo. Existe un Dios de amor, de bondad infinita, un Padre bueno y generoso, que cuida de todos y cada uno de sus hijos. Pero a este Dios hay que respetarlo. Y no hay necesidad de pedirle nada, porque Él nos va a dar cualquier cosa que estemos necesitando, sino de manera indirecta, al menos de manera indirecta. La presencia de Dios en nuestras vidas es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Si echamos hacia atrás nuestra mirada y nos vamos al fondo de nuestra vida y la analizamos con detenimiento, veremos cuántas veces Él nos sacó de aprietos en el curso de esta existencia e incluso nos sacó de peligro. Es imprescindible, queridos hermanos, que para mantener esa relación con Dios debemos procurar lavar nuestras manos espirituales y mantener nuestra conciencia limpia y pura. Y eso no es tan difícil como se piensa. Significa vivir de acuerdo con las reglas, no hacer daño a los demás, hacer todo el bien que se pueda, vivir de manera noble, intentar ayudar a los demás en la medida de lo posible. Y cuando esto se logra, entonces vamos a ser mucho más felices de lo que somos ahora. La gente piensa que va a alcanzar su felicidad obteniendo cosas. Tengo un carro viejo. Si tuviera un carro nuevo sería más feliz. Entonces compra un carro nuevo, pero sigue sin ser feliz. Tengo esta casa pequeña. Si tuviera una casa mucho más grande, yo sería feliz. Y adquiere una casa mucho más grande, y lo que tiene ahora son muchos más problemas de lo que tenía antes, y evidentemente sigue sin ser feliz. Ustedes, me imagino que conocen el libro de los Espíritus, y hay una aseveración muy importante que queremos comentarles esta tarde. Es la respuesta que aparece a la pregunta 922 del mencionado libro. Allí Kardec interroga a los espíritus y le dice que nos dé una medida ideal para la felicidad de los seres humanos en la tierra. Y los miembros del equipo del Espíritu de Verdad entonces le responden: para obtener la felicidad en la tierra son necesarias estas condiciones, apenas 3. Para la parte material, contar con lo necesario. Para la parte moral, la conciencia tranquila y la fe en el porvenir. Fíjense, 3 cosas en las que supuestamente nosotros no hemos pensado nunca, porque buscamos la felicidad por otros lados y no por ellas. Contar con lo necesario significa tomar lo que realmente nos hace falta para llevar una vida feliz. Si usted se come, por ejemplo, 150, 200 gramos de arroz, usted va a estar feliz si lo mastica bien y lo digiere bien. Pero si usted se come 10 kilos de arroz de una sola sentada, aún pudiendo, usted se va a morir. Pues este ejemplo sirve para medir otras cosas.
¿Por qué existe en el mundo la tonta acumulación de riquezas? Estamos comentando en esta gira algo que nos parece desproporcionado y loco. Y es que el 10% de la población mundial posee el 85% de la riqueza que hay en el mundo. Eso deja para el 90% de las personas, 6.300 millones de seres humanos, deja para ellos tan solo el 15% de la riqueza que hay en el mundo. Esta situación, mis queridos hermanos, nos hace ver cuál es la raíz de muchos problemas que tenemos por acá. ¿Por qué estos señores acumulan toda esta riqueza? ¿Ignoran acaso que se van a morir? ¿Ignoran acaso que no se puede servir a Dios y a las riquezas? ¿Ignoran quizá que el tener riquezas no es ninguna ventaja para entrar en el reino de Dios, sino es más bien un prejuicio muy grande, a menos que se haya usado estos caudales para producir bien a la sociedad? Sí, se ignoran todas estas cosas. El hombre se deja llevar por fantasías, buscando riquezas que no necesita realmente para ser feliz. Y deja atrás una estela de desabruptos y de equívocos tremendos que van a producir más tarde consecuencias deplorables para quienes lo cometen. El hombre, para sobrevivir, necesita de muy pocas cosas materiales, las suficientes. Uno de los filósofos más importantes que ha habido en la tierra, alumno a su vez del gran maestro Sócrates, nos referimos a Platón, decía que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y esta aseveración es tan importante que el mismo Platón Espíritu la repite en la pregunta 926 del libro de los Espíritus. El afán por ser rico distorsiona valores importantes de nuestra personalidad, impidiéndonos vivir con felicidad. Así las cosas, debemos conformarnos con lo necesario y nada más. ¿Y qué hacemos con lo demás que producimos? Podemos obsequiarlo, podemos donarlo, podemos venderlo a precios razonables. Cualquier cosa de estas es lícita, menos llenarnos de cosas que no necesitamos. Conocemos personas que teniendo un solo cuerpo llegan a tener 50 trajes distintos. Me decía una muchacha que atendimos en Huehuetenango: yo puedo estar un mes completo sin repetir mi ropa. Tengo mucho más de 30 vestidos y combinaciones. Es demasiado esto. Es excesivo. ¿Por qué no repetir ropa? Esto es un absurdo. Estos pantalones yo me los puse ayer y posiblemente me los voy a poner mañana también. ¿Y qué tiene eso? ¿Voy a perder algo? ¿Ustedes me van a amar menos? ¿Qué clase de educación lleva a pensar a una dama o a un caballero que no debe repetir la ropa que usa? Solamente esas personas estúpidas que dicen ellas que son de la alta sociedad presumen de comprar un traje y usarlo solo una vez. ¿Qué les parece a ustedes? Un absurdo total, que no tiene nada que ver con lo necesario. Pues a veces se gastan fortunas en estos vestidos para usarlos solo una vez. Yo no le hallo la gracia ni el sentido a esto. En cuanto al punto segundo, entra en concordancia con lo que nos viene diciendo aquí el gran científico Galileo Galilei. Para ser feliz
Hay que tener la conciencia, sí, pero la conciencia limpia y pura. Porque aquellas personas que tienen la conciencia pura y limpia no necesitan pastillas para dormir. Porque no tienen sentimientos de culpa. No tienen de qué acusarse, porque todo lo hicieron bien. Y si alguna vez se equivocaron y sin querer ofendieron a alguien, no tienen problemas en acercarse a esas personas y pedirles disculpas o hacer con ellas una reparación adecuada. Siguiendo, dicho sea de paso, la observación de Jesús cuando nos decía que si venimos con nuestra ofrenda al altar y estando allí ante Dios, nos acordamos que tenemos un problema con un semejante nuestro, con un adversario nuestro, dejemos nuestra ofrenda allí y vayamos allá donde está nuestro adversario y pongámonos de acuerdo con él. Y después que se establezca la paz entre él y yo, vamos a llevar la ofrenda a Dios. Así dice el Evangelio. Esa es la norma. Conciencia limpia, pureza de manos, actitudes nobles, y la persona verá a Dios. Pero tenemos que reconocer algo, que es que todos estos pensamientos elevados, todas estas cosas nobles, lindas y puras, tienen la marea en contra. El mundo no las acepta, porque no son negocios. Entonces, estamos luchando en contra del mundo. El hombre puro tiene que nadar en contra de la corriente, porque se encuentra prácticamente solo en sus disposiciones y en su heroísmo. Tiene que luchar contra los demás y tiene que explicarles el porqué de sus nuevas actitudes. Yo tengo una experiencia que quiero compartirla hoy sobre ese particular. Cuando hace un poco más de 40 años ingería licor todos los días, fumaba, etcétera, etcétera, nadie se metía conmigo. Los vecinos cuando me veían llegar a la casa solo decían, Alimpio está alegre hoy. Esos eran todos los comentarios. Y comentarios buenos. Nadie se metía conmigo. Pero el día en que decidí dejar todos los vicios y seguir al Señor para poder tener así condiciones mínimas de difundir su evangelio, el día que dejé de tomar, el día que dejé de fumar, el día que dejé de portarme mal en todo sentido y de comenzar a hacer el bien constantemente, entonces todo el mundo me puso la vista encima y todo el mundo tenía que ver conmigo para ver cuándo era que yo me equivocaba. Y esta situación no ha terminado todavía, porque hay miles de personas que me conocen, que no son espiritistas, pero que están pendientes a ver cuándo se resbala el hermano Alimpio y cuándo hace cosas indebidas. Entonces, en esta situación, debemos considerar, queridos hermanos, que no es fácil llevar una vida buena, porque el mundo no quiere que nosotros llevemos una vida buena. El mundo quiere que nosotros llevemos una vida que sea aceptable para el mercado, aceptable para el consumismo, aceptado para las reglas que el mundo ha establecido. El mercado no quiere que usted se compre un pantalón y usted lo use 200 veces, porque eso no es negocio para ellos. El mercado quiere que usted compre un pantalón y lo use 10 veces y entonces le cambia el modelo para que usted deje el pantalón viejo y compre uno nuevo, porque cuando usted compra uno nuevo, ahí viene una nueva ganancia. Esa es la realidad del mundo donde nosotros estamos viviendo. Tampoco le interesa al mercado que usted lleve una vida buena, que usted viva con lo mínimo. No, el mercado quiere que usted viva con más cosas de las que necesita, porque así usted tendrá que comprar y que comprar y que comprar y que comprar. De hecho, esta convulsión de personas que compran cosas que no necesitan es una enfermedad espiritual de difícil curación.
pero así vivimos. Basta que alguien nos diga que el color verde botella está de moda y salimos corriendo a comprar determinadas cosas, necesitémosla o no. Basta que nos digan que ahora es de moda que los caballeros usemos un penacho para que muchos salgan con esa nueva moda estrambótica. Han lanzado, por ejemplo, la idea de que nosotros los caballeros debemos pintarnos el cabello de azul, o de rojo, o de amarillo. ¿Qué locura es esa? ¿Quiénes son los que fundamentan las modas? ¿Por qué nos hemos alejado tanto de la naturaleza y de Dios? ¿Por qué hacemos caso a estas cosas? Porque si no hiciéramos caso ninguno a estas cuestiones, ellas desaparecerían en minutos. No tendrían vida. El problema es que estas cosas absurdas viven porque nosotros le damos fuerza, alejados de Dios. Hay que reconocer también otra cosa, mis queridos hermanos, y es la siguiente. En la situación en la que nos encontramos hoy, y no ya con Dios, sino con un espíritu puro, como Jesús. Si yo les preguntara ahora a ustedes, ¿ustedes quisieran ver a Jesús? Levanten la mano, ahí todos levantarían la mano. Porque todos quieren ver a Jesús. Si yo les dijera, ¿ustedes quieren conversar con Jesús? Levanten la mano, todos levantarían la mano. Y si yo les preguntara, ¿ustedes quieren vivir o convivir con Jesús? ¿Levantarían la mano? ¿Por cuánto tiempo aguantarían ustedes viviendo al lado del Señor sin poder decir mentiras? Sin poder falsificar los sentimientos, sin poder hacer actos que sean corrompidos, sin poder robar. ¿Por cuánto tiempo vivirían ustedes al lado del Señor sin tomar cerveza o ingerir licores? Lo cierto, y hablo por mí mismo, es que la inmensa mayoría de nosotros no lograríamos convivir con el Señor Jesús más de media hora. Y eso como mucho. Y como excusa le diríamos, Señor, yo sé que usted está muy ocupado y yo más bien lo estoy importunando. Yo lo voy a dejar solito para que usted siga gobernando el mundo. Y yo me regreso a mi barrio, a mi cantina, a mi bar. Me regreso a mi gente para seguir viviendo esta misma vida que estoy viviendo. Porque eso es lo que nos complace. Yo he observado y he estudiado la conducta humana y debo decir que las ansias de purificación, las ansias de perfeccionamiento, que son el único camino que nosotros tenemos para acercarnos a Dios, las tenemos bastante contenidas. Si tuviéramos algunos de los vicios tan contenidos como tenemos estas ansias de purificación y de perfeccionamiento, seríamos santos. Esa es la realidad. Pero esto es una realidad insoportable. Dios desea que nosotros asumamos nuestras responsabilidades. El tiempo de jugar con los vicios se está acabando. Tenemos ahora esta existencia y dicen los mentores espirituales que esta existencia es un examen importante en un mundo que ya entró en una etapa de transición. Así las cosas, esta existencia va a ser tomada como un examen, como una prueba final. Dios quiere saber, conjuntamente con los espíritus que gobiernan el mundo, si ya nosotros estamos en condiciones de quedarnos en esta tierra, que tiene que mejorar la humanidad que se queda en ella, su comportamiento, si podemos continuar aquí, o si mejor, por nuestras características, debemos ser sacados a otra parte, a otro mundo. Esto está pasando. Todos los días mueren más
de 100.000 personas. Y estas personas que están muriendo están siendo examinadas en el comportamiento que han tenido en sus vidas. Ninguna de estas personas va a ir para el infierno, porque el infierno no existe. Pero sí pueden ser llevadas para otros mundos más atrasados que el nuestro, allí donde, en el decir del Señor Jesús, habrá el rechinar de dientes. Pues vamos a ser separados temporalmente de nuestra familia y de nuestras cosas queridas. Y todo ello por dar la espalda a las leyes divinas que nos han sido enseñadas a través de los tiempos por innumerables profetas y enviados. Y el propio Señor Jesús, que quiso venir Él personalmente a traernos esta información. Pero aún viniendo Él, aún sacrificándose, aún cargando con su cruz, no por ello le hemos hecho caso. Y es así que hoy día nos encontramos en que muchas personas van viviendo la vida a su antojo, sin fijarse en que nuestra relación con Dios exige de un comportamiento adecuado, que no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, que llegó la hora de que seamos mujeres y hombres puros. Ese tiempo ha llegado ya para nosotros. Ese clarín ha sonado y vamos a tener que prepararnos para ello. Por supuesto que este no es un discurso agradable para muchas conciencias, como no es agradable tampoco si nosotros no podemos hablar de la muerte que nos espera dentro de algún momento. Esto no le gusta ser oído por los hermanos. Sabemos que vamos a morir, que vamos a desencarnar, pero que no nos hablen de estas cosas. Bueno, la muerte es la cosa más democrática que existe. Y debo decirles que de acuerdo con la doctrina espírita, la muerte del hombre bueno es el acto más hermoso de nuestra vida. Así que no le tengan miedo los que son buenos. Pues ahí, en esa desencarnación que va a ocurrir en cualquier momento, porque si bien Dios no tiene prisa, tampoco tiene pausa, y los ciclos se van sucediendo, y el tiempo que nos dieron para cumplir determinadas tareas se está venciendo sin que hagamos muchas cosas. Entonces, mis queridos hermanos, estemos alerta, porque ¿qué es lo que está pasando hoy en nuestra relación con Dios? Seamos francos y seamos honestos y digamos la verdad. Le dedicamos más tiempo a la televisión basura. Repito, le dedicamos más tiempo a la televisión basura que a nuestra relación con Dios.